Buenas noches a todos. Dios les bendiga en el nombre precioso de Jesús. Yo soy Carlos Soto y somos la comunidad cristiana Palabra de Vida. Con mucha alegría y gozo en esta noche de miércoles, pues le damos la bienvenida a todos los que con corazón sincero, con hambre y apetito por recibir y oír la verdad de la palabra de Dios, pues se están conectando o se conectarán en las horas y días venideros para escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados todos aquellos hermanos, amigos, amigas que tienen la costumbre o han construido el hábito de encender sus ordenadores y de conectarse desde donde bien consideren lo más pertinente posible y conectarse los días miércoles para escuchar una palabra, para recibir la voz de Dios. Como estuvimos comentando la semana pasada en el libro de los Proverbios, pues la palabra de Dios dice, ¿no? Claramente que Dios provee de sana sabiduría a los rectos y Él es escudo a los que caminan rectamente. Porque Jehová da la sabiduría a los rectos, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que, citando a nuestro Señor y nuestro Dios, pues todos ustedes, hermanos, que se conectan fielmente, que se van a conectar, que van a permanecer allí y que van a inclinar su oído al Señor, que van a permitir que el Señor les hable, pues Dios los considera a todos ustedes, a todos vosotros, hermanos, como gente entendida e inteligente. Porque si algo va a necesitar el hombre, si algo nos va a faltar en este tiempo para caminar debajo del sol, va a ser sabiduría, entendimiento, sensatez, inteligencia, cordura, todo lo cual tiene un origen y todo proviene de lo alto, del Dios de nuestra salvación, que pues a través de su palabra puede convertir al más ignorante, al más poco entendido, en la persona más sabia e inteligente, como hemos visto pues en distintos y muchos pasajes de la Biblia. Amén. Muy bien, así que les vamos a dar un minuto a todos los que se están conectando. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo para todos. Entiendo y creo con todo mi corazón que muchos y muchas personas se conectan. Algunos los conozco, algunos son fieles de la iglesia, de la comunidad cristiana. Gracias a todos por estar allí los días miércoles. Un abrazo fraterno y un saludo a sus familias. Gracia y paz del Señor Jesucristo para ustedes, para sus casas. No debemos en ninguna manera como iglesia detenernos, congelarnos, ni dormirnos, porque el Señor Jesús viene, porque el retorno de Jesús está cerca y porque nosotros como iglesia tenemos un encargo. Tenemos que mantener nuestros ojos bien abiertos y que ninguna coyuntura, crisis, pandemia, ni ninguna otra circunstancia vaya a dejar de entender y comprender que Dios nos ha llamado con un propósito, y es un propósito santo, y debemos cumplir ese propósito, debemos ser fieles con el Señor, así como Él lo es. Dios es fiel, y pues todos los que seguimos a Jesús tenemos que seguir construyendo este hábito y esta buena costumbre de buscar su palabra, de buscar su rostro, su presencia, de adorarlo y permitir que el Señor, por medio de su palabra, provoque toda esta multiforme gracia y beneficios que trae el oír la palabra de Dios, el amar a los hermanos, el congregarse en una iglesia como parte del propósito que Dios tiene para todos nosotros, hermanos. Así que bienvenidos. Nosotros somos la comunidad cristiana Palabra y Vida. Somos una iglesia cristiana bajo la unción del Espíritu Santo, y todos los miércoles y todos los domingos por este medio y por este mismo canal, pues nosotros nos conectamos en vivo para proveer, como dice la Biblia, de sana sabiduría a todos los que quieran escuchar. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar, vamos a disfrutar de la palabra de Dios
como gente entendida e inteligente, vamos a dejar de lado muchas cosas y vamos a elegir esta noche oír la voz de Dios. Vamos a elegir esta noche pasar un tiempo con Dios, dejando de lado todo aquello que nos impide, dejando de lado todo aquello que se antepone delante de nosotros y que no nos deja a veces cumplir lo que nos toca, lo que debemos y también lo que queremos hacer, que es servir al Señor Jesucristo, seguirle fielmente, permitirle al Señor que siga tratando con nosotros, de honrar a un Dios al cual y en el cual hemos creído. Y pues para eso necesitamos fuerza de voluntad, perseverancia, ánimo, aliento, para que nada ni nadie nos impida hacer lo que debemos hacer. Ni la tristeza, ni un mal día, ni ningún revés ni aflicción debería apartarnos de nuestra fe. Hemos creído en Dios y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo que Dios dio a todo hombre y mujer que hizo a Jesús Señor con su boca y de lo más profundo de su corazón. ¿Amén? Entonces, yo quería esta noche, hermanos, un poquito reseñar lo que significa o lo que significa para nosotros hoy esta historia, este pasaje de la Escritura tan importante y que hemos leído y estudiado en tantas oportunidades, que es pues la liberación y la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Creo yo que toda esta palabra, toda la Escritura es para nuestra enseñanza. Siempre que nos acercamos a Dios con fe, podremos en el nombre de Jesús y con la unción del Espíritu Santo descubrir pues algo nuevo respecto de lo que Dios desea enseñarnos y desea que sepamos y que nos ayude a caminar rectamente y conforme a su plan y a su propósito. Y creo que la historia del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y vaga por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, es una historia que un poco reseña la vida de un hombre o una mujer que ha creído en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar diciendo que Egipto, pues representa para nosotros nuestra vida antes de Dios. Es decir, ustedes saben que Egipto, según la historia, según lo que la Biblia narra, es o representa la esclavitud para el pueblo de Dios. Ellos eran esclavos de los egipcios, con todo lo que eso implica, y que por cierto nosotros diligentemente podemos escudriñar e inquirir en la Escritura para tener un conocimiento claro y amplio de lo que eso significa, ser esclavo de otro pueblo. ¿De acuerdo? Y la esclavitud definitivamente no es, ni nunca será, nunca jamás la voluntad de Dios. Por el contrario, la Biblia dice claramente, y lo hemos leído y lo hemos compartido tantas veces, que pues Dios lo que desea es libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y que pues si permanecemos en la verdad, dice la Escritura, seremos verdaderamente libres. Amén. Entonces Dios siempre quiere la libertad de su pueblo. Así como Egipto representa la esclavitud, para nosotros Egipto representa nuestra vida antes de Dios. Y nuestra vida antes de Dios es definitivamente, o era definitivamente, una vida llena de pecado. Todo hombre y toda mujer que no conoce la verdad, que no acepta la verdad del Evangelio, que no hace a Jesucristo Señor, que no acepta los mandamientos y las reglas de Dios, es una persona que vive en pecado, con todo, ojo, con todo lo que eso implica.
con toda la espiritualidad que hay detrás de ello. Pero todo hombre que no conoce la verdad y que no, de manera voluntaria, no hace a Jesús Señor, es un hombre que está lleno de pecado, que vive en pecado. ¿De acuerdo? Entonces, ese pecado lo tiene o nos tenía a nosotros, pues, sometidos. Porque, pues, la gente que no quiere de Dios, que no quiere aceptar a Jesús, que no quiere cambiar su vida, que no quiere reconocer a Dios como el único Dios verdadero, y no quiere reconocer sus mandamientos, ni mucho menos, pues una de las razones poderosas por las cuales no lo hace es porque ama a Egipto, porque ama el pecado, porque está acostumbrado y absolutamente habituado al pecado. Es decir, no puede ni quiere, repito, no puede ni quiere abandonar el pecado. El pecado le gobierna a él. El pecado lo ha sometido a él. Entonces, es un tipo o una especie de esclavitud. Porque la Biblia nos enseña, y esto lo hemos compartido en anteriores oportunidades, que si nosotros no podemos abandonar un pecado, es porque el pecado tiene control sobre nosotros. Nos ha sometido. No podemos dejar de hacer esto o aquello o lo otro. Y nos autojustificamos de mil maneras posibles que nos inventamos, pero lo cierto es que sea el pecado que fuere y que no podemos o queremos abandonar, la verdad es que ese pecado nos tiene sometidos y somos esclavos del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, Egipto representa el pecado, representa la esclavitud, y eso todos nosotros sabemos mucho o poco, porque todos venimos de una vida sin Cristo, llena de pecado. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos ahí? Es otra historia que obviamente en otro momento podemos también ahondar, porque es muy interesante entender cómo llegó el pueblo de Dios a Egipto y cómo nosotros también llegamos a un punto en el cual nosotros nacimos en una vida de pecado, caminamos una vida de pecado, hasta que apareció Jesús y tomamos una decisión valiente, gloria a Dios por tu vida, hermano, por tu vida y por tu decisión de seguirle, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Pero hoy quiero centrarme en una etapa que viene después de la libertad, la liberación, que como ustedes saben, según la historia del pueblo de Dios, pues sucedieron muchos milagros sobrenaturales extraordinarios para que Dios trajera libertad y liberación al pueblo de Israel, lo que para nosotros vendría a ser hoy día la salvación. Porque ciertamente, todo lo que hizo Jesús y todo lo que logró Jesús y la salvación para ti y para mí es el milagro más grande y más extraordinario que Dios nos va a regalar. El que Jesús haya muerto de la manera que murió y todo lo que hizo y obtuvo y logró para ti y para mí, pues es lo más grande que nos va a acontecer. No va a haber nada mayor que nos suceda, ni la apertura de un mar rojo, ni mucho menos. Por eso que todos aquellos que hemos abierto los ojos, que hemos permitido que la luz del Evangelio nos resplandezca con toda su brillantez el mayor tiempo posible, pues podemos entender y comprender que Jesús es digno de toda obediencia y sacrificio, porque lo que Él hizo no tiene precio. Lo que Él hizo y logró para ti y para mí es lo más grande, y bienaventurados todos aquellos que así lo hemos entendido y creído, y que esto provoca también acciones de gracias, conversión, transformación, sometimiento, obediencia y un rendimiento a su voluntad, porque, como siempre le hemos dicho, Jesús lo vale todo, Él es digno. Pero digamos, lo que Dios tuvo que hacer para traer liberación a su pueblo, todos esos milagros extraordinarios que hemos estudiado y leído en tantas oportunidades,
tiene una comparación hoy para nosotros en la salvación que Jesús logró para ti y para mí. Amén. Muy bien. Lo siguiente, según lo que narra la Biblia, es que pues el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sale del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto, sale de la esclavitud como un pueblo libre, y entra al desierto. Y es en este desierto, que es una etapa, porque el desierto hay que entenderlo de esta manera, el desierto es una etapa, una fase, un ciclo. El desierto no es, ni era, ni será la meta, el objetivo, ni el propósito, sino que es una etapa de la vida del pueblo de Israel y para nosotros de la vida de un creyente, de alguien que ha decidido amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma y con toda su mente. El desierto es una fase, es una etapa que nadie puede saltar, muy y súper necesaria, pero no es, repito, el objetivo, ni el fin, ni la meta. Es como, haciendo una metáfora con el crecimiento del ser humano, pues como la etapa de la adolescencia, que por cierto el otro día estuve y estoy estudiando y escuchando mucho acerca de ello, a causa de que mis hijos ya están entrando en esta etapa, y me es necesario estar preparado, instruido, para hacer lo mejor que pueda como padre y guiarles y ayudarles a atravesar esta etapa de la vida. Pero la adolescencia, dicen los entendidos, es una de las etapas, o la etapa, dicen, pues más difícil del ser humano, porque se producen muchos cambios juntos. Es una etapa que dicen los entendidos, que dura pues entre 4 o 5 años, y es la etapa más difícil porque se producen muchísimos cambios en términos físicos, hormonales, sexuales, de carácter, de personalidad, cambios emocionales, sociales, de toda índole, de todo tipo. Y es una etapa muy difícil. Pero la buena noticia es que esta etapa tiene un inicio y tiene un final. Tiene un final. Esta etapa se acaba. Estos cambios acaban. Y como padre me es necesario acompañar, ayudar con la mayor sabiduría que viene del cielo, con la palabra de Dios en mi corazón, para que esta etapa, este ciclo de su vida, pues pueda ser bueno, pueda ser fructífero, provechoso, y que sigan avanzando en su proceso de crecimiento y madurez. De ahí pasarán a la juventud. Pero el problema que vemos en la palabra de Dios, en la historia del pueblo de Israel, es que el pueblo de Dios, cuando entra a esta etapa del desierto, una etapa que, por cierto, también es difícil, porque es esa etapa de proceso, de transformación, de esa etapa de transición entre salir de la esclavitud a la libertad y avanzar y progresar hacia otro objetivo que es la madurez, el crecimiento, entiéndase en términos del pueblo de Israel, la tierra prometida, pues, pero es un proceso, es una etapa. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, se estancó en este ciclo o en esta etapa de la vida del pueblo. El desierto era para cruzarlo. El desierto era un tiempo, era un lugar de transición. No era la voluntad de Dios que se queden allí. Y esto, para traerlo un poco, pues, haciendo una metáfora con nuestra vida, el desierto es ese proceso en el que nosotros, ya convertidos, en el que nosotros, habiendo creído en el nombre de Jesús, habiéndole dado con toda la sinceridad y la fe que pudimos tener, habiéndole dado nuestra vida al Señor, ahora enfrentamos los retos de una nueva vida en Cristo Jesús. Y retos y desafíos y aflicciones y tribulaciones propias de esta etapa y de la vida misma.
Y el problema está en que muchos, como vemos en el pueblo de Israel, pues cuando enfrentan esta etapa, se desaniman, se desalientan. Y lo que en un momento anhelaron, aplaudieron y celebraron, hoy ya no es tan digno de alegría, ni de gozo, ni de celebración. Porque ahora quieren regresar a Egipto, ahora añoran esa vida de esclavitud porque estaban habituados y acostumbrados a Egipto, así como nosotros estuvimos acostumbrados a una vida de pecado, y ahora cambiar a una vida de santidad es un proceso duro, es un proceso para valientes, pero así como Dios en la Biblia dice claramente que durante todo este tiempo acompañó a su pueblo, le dio de beber, le dio de comer, le proveyó todo, estuvo con ellos, columna de fuego, columna de nube, todo el tiempo acompañando a su pueblo. Igual en el desierto de nuestra vida, Dios estará y está con todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que entender y comprender que debemos echar manos de todo lo que Dios nos ha provisto para resistir, para atravesar esta etapa, este ciclo de vida del desierto y avanzar hacia el siguiente y no quedarnos estancados en una vida de desierto. Porque si hacemos también el estudio, ustedes van a ver de que 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. Ellos echaron sus tiendas. Recuerden que ellos eran un pueblo muy numeroso. No estamos hablando de 10.000, 20.000 personas. Estamos hablando de muchísima gente. 40 años en el desierto. Es decir, ellos echaron sus tiendas ahí, hicieron su ciudad ahí, y ahí se acostumbraron al desierto. No quisieron esforzarse y ser valientes para seguir avanzando, obedeciendo a Dios, dejándose guiar por Dios, sino que decidieron hacer su propia voluntad. Igual que nosotros cuando nos enfrentamos a Dios, cuando le desobedecemos, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando solamente le clamamos y nos acordamos en el tiempo de crisis, cuando estamos en problemas, cuando nos enfermamos, cuando un familiar se enferma, y no honramos ni le damos la honra y la gloria a Dios, olvidándonos, como hizo el pueblo de Israel, que olvidó todos los milagros y todo lo que Dios hizo para sacarlo de Egipto, olvidándonos de todo lo que Jesús padeció en su cuerpo, por ti y por mí, olvidándonos que Dios enterró en el fondo del mar todos los pecados, todos tus pecados y los míos, que por cierto eran dignos de muerte. Pero Dios se olvidó de todos ellos, nos limpió por la sangre preciosa de Jesús. Nos olvidamos de todo eso porque ahora, a causa de nuestro descuido, de nuestro desánimo, de nuestro desaliento, de nuestro no poner nuestra mirada en el cielo, en Jesús, pues ahora simplemente nos dejamos guiar por la carne, por nuestras emociones, por lo que queremos, por lo que pensamos que es lo correcto, y nos olvidamos que ahora tenemos un Señor, y que se llama Jesús, y es Él el que debe decir hacia dónde, por dónde, y cómo hacemos para llegar ahí. El pueblo de Israel simplemente era un pueblo que no quiso avanzar, se estancó, y es un poco, como les decía, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos ya hemos confesado a Jesús como Señor, somos parte incluso de una iglesia cristiana, hemos creído en Jesús, pero sin embargo no queremos transformación, no queremos cambio, no queremos santidad, hablamos, pensamos, nos comportamos igual que lo hacíamos en Egipto, no queremos que nadie nos diga absolutamente nada. No queremos un pastor, no queremos que nadie se entrometa en nuestra vida, queremos seguir siendo nosotros nuestro propio manager y nuestro propio Señor y nuestro propio pastor, y nosotros mismos decidir, como hacíamos en Egipto, si íbamos para izquierda o para derecha,
y si hacíamos o no tal cosa. Y nosotros mismos, en nuestro pecado y en nuestra propia voluntad, nos justificamos y autojustificamos diciendo que pues tenemos el derecho de hacer esto o aquello, que la vida no puede ser la vida que Dios propone, porque pues yo también quiero hacer esto, aquello, lo otro, y nos olvidamos que todo esto no es sino una deshonra a Dios, no es sino una desobediencia, rebelión muchas veces y obstinación en el pecado como Saúl, como estuvimos estudiando la semana pasada, y que todo esto no trae sino consecuencias a nuestra vida, y que es una vida básicamente de esclavo, porque ignorar el señorío de Jesús, olvidarnos del señorío de Jesús, es una deshonra, es pisotear la gracia del Señor, el enorme favor. Y eso sucede porque tenemos los ojos nublados, porque andamos en tinieblas, porque no queremos saber nada de sacrificio, de disciplina, de estudio de la palabra, de sometimiento, de discipulado. No queremos nada, queremos simplemente vagar por la tierra a nuestra manera, como queremos hacerlo, que nadie nos diga nada, y sin embargo queremos también contar con Dios, y eso es un autoengaño, eso no es verdad, y yo creo que Dios es un Dios soberano. Escúchame, iglesia, yo soy de los que creo que cuando Dios toma por hijo a alguien, no lo deja más. Cuando Dios le da el Espíritu Santo a alguien, no lo deja más. Dios es un Dios fiel. Y cuando adopta por hijo a alguien, lo adopta para siempre. Pero también creo que nadie puede burlarse de Dios. También creo que en el día del juicio, Dios, como soberano, podrá regalarle perdón de pecados y salvación a cualquier impío e incrédulo que haya tenido un buen corazón y que de repente no pudo creer en la voluntad de Dios o no pudo conocer a Jesucristo. Pero Dios, si Él quiere, porque la Biblia dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener, Él le puede regalar su salvación a quien Él quiera. Y también creo que nadie puede burlarse de Dios, sea o no sea hijo. Y no me olvido de la palabra del Señor Jesús cuando dice: muchos me llamarán Señor, Señor, y Él les dirá: no os conozco. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído, nosotros tenemos que tener una búsqueda constante, permanente, frecuente, todo el tiempo de Dios. Mantener los ojos bien abiertos y honrar a nuestro Salvador. Cuidar, como dice la Biblia, la Escritura en las epístolas dirigidas a la iglesia, dice: cuida de tu salvación con temor y temblor. Esa palabra no es solamente metafórica, no es un poema, es una verdad enorme. Dios quiere que hagamos algo con nuestra salvación. Y esa es la exhortación a la iglesia del Señor Jesús esta noche. No podemos, como muchos del pueblo de Dios, jugar con el Evangelio, haberle dicho al Señor: gracias, Señor, por habernos sacado de Egipto, y luego ir al desierto a hacer lo que a uno le da la gana, y a levantarse un becerro a la primera, y a murmurar de Dios, y a hacer lo que ellos quieren. Eso les costó, dice la Escritura, la vida a miles, a miles. De hecho, la Escritura dice que toda la generación adulta que salió del pueblo de Egipto, y que Dios les dio salvación, y que Dios los amó y los cuidó, y les proveyó y los bendijo, todos ellos murieron en el desierto, no entraron a la siguiente etapa, a la siguiente fase, al siguiente ciclo de su vida, que es la voluntad de Dios, que es ir por la tierra prometida, que es otra etapa que no está exenta de tribulación, aflicción, retos y desafíos, porque la Biblia dice, entre tantas cosas, que Dios nos ha llamado para ser hombres y mujeres esforzados y valientes. Y que tenemos un poder grandísimo que el Señor nos ha dado, que se llama la fe en el Hijo de Dios, en el Dios Todopoderoso. Pero
este pueblo no pasó a la tierra prometida, murió en el desierto, se estancó, no quiso obedecer. Y siempre la victoria del pueblo de Dios está en la obediencia. Nadie puede reclamarle nada a Dios mientras no aprenda a obedecer. Incluso aprendiendo a obedecer, nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios. Es solamente una manera de decirlo. Pero no podemos esperar nada de nuestro Señor, más allá de todo lo que ya nos ha dado y de la vida que hoy disfrutamos. Pero no podemos esperar nada de Dios si no aprendemos a obedecer. Así que, y no se puede aprender a obedecer si no se le sigue de manera regular, frecuente, los días miércoles, los días domingo, en buenos días Espíritu Santo, y buscando todo el tiempo el rostro de Dios, sometiéndonos a nuestros pastores, a la iglesia, y compartiendo esta palabra de vida, este mensaje de vida con nuestro prójimo. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión un poco de lo que hemos querido decir esta noche es que el desierto, hermano, el desierto no es un lugar para quedarse a vivir. Y yo no sé en qué etapa de la vida espiritual estamos, cada uno, en el nombre de Jesús, pida sabiduría al Espíritu Santo o pida ayuda a sus pastores, para que sí, a la luz del Evangelio, podamos encontrar o hallar que estamos estancados o congelados en el desierto. Por cualquiera que fuese la razón, entonces entendamos esta noche que el desierto es necesario, pero no es un lugar para quedarse a vivir. Es solamente un lugar de transición y debemos salir del desierto mucho más maduros, fortalecidos, forjados a causa de las aflicciones, a causa de las tribulaciones propias de la vida, pero llenos de fe, porque la Biblia dice claramente, en medio del desierto, Dios abrió la roca, la peña, proveyó de alimento, sus vestidos no se gastaron, estuvo delante de ellos en columna de nube, en columna de noche. También en el desierto Dios hace milagros y siempre, por misericordia de nosotros, siempre, siempre nos ayuda, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, pero entendiendo esto, el desierto, nuevamente, redundo, no es un lugar para quedarse. Tenemos, como bien enseñó el pastor las últimas 2 semanas, tenemos que apuntar hacia la tierra prometida. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Así que, iglesia, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, levántate, levántate, desperezate, sacúdete, pero necesitas hacer algo. No podemos quedarnos estancados. Dios siempre ha querido hombres y mujeres esforzados y valientes. Repito, esforzados y valientes. Y nos va a hacer mucha falta, mucho esfuerzo y valor para atravesar este desierto y no quedarnos ensimismados y atrapados en una vida de confort, en una vida cómoda, atrapados en nuestros viejos pecados, atrapados en nuestro viejo hombre y en el sistema del mundo que nos quiere pues engañar para creer de que podemos vivir bien en el desierto y que la voluntad de Dios es que nos quedemos allí, amando a Dios y amando al mundo, sin sacrificio, sin rendir la vida misma. Y la vida de Jesús, hermanos, recordemos, es una muestra de lo que debemos hacer. Así que es importante que pongamos nuestro corazón en esto y recomendarles, ¿no?, que puedan leer en el libro de Éxodo toda la historia de nuevo, una vez más, deleítense, vayan a la Escritura, porque no les puedo recomendar nada mejor en la vida que vayan a la Escritura e inclinen su oído a la sabiduría y al conocimiento del Dios Santísimo. Y puedan ver todo lo que Dios hizo, ¿no? Y cómo el pueblo de Israel murmuró, se quejó, eran unos ingratos, había descontento, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando no estamos bajo la cobertura de una iglesia,
cuando no vivimos en medio de una comunión o una congregación con los hermanos en Cristo, cuando no tenemos un pastor, cuando no cuidamos nuestra salvación, cuando no buscamos a Dios, cuando no imprimimos disciplina a nuestra vida cristiana, y pues sencillamente andamos desanimados, desalentados, desagradecidos, olvidamos todo lo que Dios ha hecho, todos los milagros, favores y misericordias, de los cuales algunos seguramente ni siquiera estamos conscientes. Pero Dios ha sido extremadamente bueno y bondadoso. Nosotros no nos merecíamos y no nos merecemos hasta el día de hoy absolutamente nada, pero en el nombre de Jesús y en Cristo Jesús, Dios ha sido extremadamente bueno. Y oro, iglesia, para que todos los que me escuchan puedan tomarse un tiempo en comunión con el Espíritu Santo y puedan reconocer que Dios es digno de todo sacrificio, de enfrentar esta realidad, esta vida presente que como hijos e hijas de Dios nos toca vivir, esforzarnos y ser valientes y levantarnos y seguir a Jesús, y permitirle a Dios que nos transforme y nos cambie. Es necesario un cambio. El desierto tiene que cambiarnos. No podemos salir del desierto iguales que cuando salimos de Egipto. El desierto también es un tiempo de transformación y cambio. Quitemos esa mentalidad de esclavo, de conformismo, de mediocridad y vayamos hacia adelante. Dios claramente nos muestra en su voluntad que Él quiere colmarnos de bendiciones, que Él quiere transformarnos, que Él quiere bendecirnos de una manera extraordinaria, si es que lo podemos creer. Amén. Muy bien, hermanos, espero que esto que les he compartido haya sido de bendición, de edificación, y que por favor vayan a la Biblia y puedan disfrutar del Evangelio. Amén. El tiempo se nos acabó y no quiero pues dejar de exhortarles y pedirles que en el nombre de Jesús compartan este mensaje a todos sus amigos y contactos y a todas las personas. Siempre, si tú lo puedes creer, habrá alguien, siempre, depende de tu fe, que quiera y que necesite escuchar la bendita y preciosa palabra del Señor. Al Señor Jesús sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo fuerte. Chao. Nos vemos.